La pregunta puede tener varias respuestas en cuanto a ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que la discusión mundial que se ha ido desarrollando, de la cual tuvo un capítulo muy importante en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas que se realizó sobre este tema, creo que hoy apunta a mostrar que las viejas políticas prohibicionistas, la inflexibilidad en la interpretación y aplicación de los convenios internacionales en materia de política de drogas, todo eso conduce a un replanteamiento frente a lo que ha sido toda esta era que se inauguró en la posguerra del prohibicionismo. Creo que ese es un ámbito de discusión que tiene que abordarse, pero si nos movemos en el campo inmediato, en las restricciones de una política que aún no dobla la página a nivel internacional, nosotros sí podríamos tener unas nuevas estrategias. Yo creo que hacia allá tiene que orientarse y no andar recorriendo a todos los inventos de cifras y de la agitación política que se les ocurra a los Estados Unidos y ahora a la administración Trump. Yo creo que eso indica que debe haber una política de conjunto, una política integral internacional. No puede entonces que el dueño del demonio y del infierno es Colombia y en 4 regiones campesinas, y que los campesinos entonces son la encarnación del narcotráfico y del peligro de la humanidad en esta nueva peste mundial. Yo creo que esas lecturas son equivocadas. Hay que concentrar la política en los eslabones más fuertes. El eslabón más fuerte es el lavado de activos. Y en el lavado de activos resulta que, según todas las investigaciones de la Contraloría y demás, se ha hablado de cerca de 20 billones de pesos en lavado de activos relacionados con narcotráfico al año. Algunos hablan de 6.000 millones de dólares. Esas son cifras mayúsculas. De eso solamente hasta tienen indicios o hay investigaciones del 6% en un periodo que informa del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Es decir, no hay una política frente al lavado de activos y tiene que haberla de forma mucho más sistemática, porque pues a allá en esos circuitos internacionales, ¿dónde está la plata y dónde hay que perseguirlo? En los paraísos fiscales, en los grandes negocios con los cuales se hace el lavado, montando empresas de papel, pero luego se convierten en empresas en la bolsa para explotar recursos naturales en Colombia. Es que a través de eso es que circulan, y eso no se investiga. Los llamados Panama Papers, pero también hay los papers de Barbados, de Islas Vírgenes, de tantos sitios donde se ocultan las transacciones de lavado de activos y que tráfico de armas, contrabando, es decir, todo eso, y que vienen a engrosar todo lo que es una inflación de construcciones y de obras de creación, de ocultamiento de activos. Yo creo que ese es un capítulo que no se ha explorado, por supuesto, en todos los eslabones fuertes de tráfico, pero eso es donde están las cabezas, y presentando una alternativa a los pequeños productores. Yo creo que ahora la alternativa a los pequeños productores son los drones. El ministro de Defensa no habló una palabra sobre el tema de los pactos, de la obligación que ya adquirió el Estado al firmar unos contratos con los campesinos, con 70.000 campesinos y otros más de 100.000 que están haciendo cola y que dijeron están esperando firmar los pactos. Ese camino es un camino mucho más importante. La alianza con el campesinado, la alianza con las comunidades indígenas, el 40%, según estudios de Indepaz, de los cultivos de coca están en territorios étnicos y en zonas protegidas de reserva forestal o de parques. Ahí está, tiene que haber una alianza con las comunidades indígenas. Ellos han dicho que sí, las mejores experiencias se han hecho donde ha habido acuerdos, como en las comunidades indígenas del Cauca, los Nasa de Toribío, los Misac, también con las comunidades Tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde como resultado de todos esos acuerdos se ha hecho una verdadera reconversión económica. Ese es el camino. Y resulta que decenas de miles de campesinos están diciendo al gobierno, ya, estamos por esa. Y la respuesta son los drones, es la fumigación, es la militarización.
Yo creo que estamos en el terreno del absurdo. Existe un camino y el camino es hacer una regulación en Colombia, pero sobre la base de darle una respuesta social. Y al consumo. Tenemos una situación de la juventud y de la adolescencia gravísima, también en Colombia. En regiones como el Catatumbo, por ejemplo, las comunidades campesinas, en áreas que se dicen de influencia del EPL, del ELN, que eran de las FARC y demás, esas comunidades están pidiendo a gritos una política de reconversión económica. Las familias están preocupadas por sus niños en las escuelas y en las calles, o deambulando por las veredas sin oficio y involucradas crecientemente en el consumo. Comunidad campesina, para no hablar de la juventud urbana. Entonces tiene que haber una política, esa política es educativa. No, vamos a prohibir todo para hacer sanciones administrativas o sanciones, eliminar la autorización de la dosis mínima o la despenalización y meterse por el camino de un prohibicionismo mucho más radical. Yo creo que eso es tremendamente nocivo, es el camino de satanizar a la juventud también, de tratar un problema de salud y un problema cultural, como si tratara de un problema de guerra, un problema militar, un problema de seguridad nacional. Como escuchamos al presidente electo Duque decir que este tema es un tema de seguridad nacional. No, hay asuntos de seguridad, por supuesto, hay organizaciones de crimen transnacional. Se habla de la presencia de carteles, de fuertes carteles internacionales que cada vez están más involucrados en operaciones en territorio colombiano. Eso tiene que tener una política estricta y una política represiva, pero son aspectos secundarios de una estrategia de conjunto que tiene que retomar el camino, yo creo que de respeto a los derechos humanos.